capítulo 3, los versículos del 19 al 25. ¿Ya están ahí? Perfecto. Entonces vamos a leer, y esto, hermanos, es la palabra del Señor. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Bueno, dice Pablo, fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, ¿la ley entonces es contraria a la promesa de Dios? En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Y aquí está este maravilloso pasaje. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Oremos. Señor y Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias por permitirnos una vez más venir a tu palabra y oramos que con ella tú puedas edificar nuestras almas y nuestros corazones, que podamos, Señor, ser enseñados, animados, exhortados y si en alguna manera, Padre, tú lo permites, también sacudidos por tu palabra. Que nos ayudes a ver la gloriosa verdad de que nuestra salvación ha venido por la gracia y por nada más, pero que nos has dado la ley como un regalo para guiar nuestra vida hacia la santidad y para humillarnos y convencernos permanentemente de pecado. Oramos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Se conoce como antinomianismo. Es una palabra que yo sé que suena un poco extraño, pero es algo así como de anti, contra y nomos, que es como ley. Antinomianismo. A la idea de que como la fe y la gracia son suficientes para nuestra salvación, entonces la ley es completamente inútil para un cristiano y no cumple ningún propósito. Por lo que incluso los 10 mandamientos no deben ser considerados como una regla que los cristianos deben observar. Esa es básicamente la premisa del antinomianismo. Eso, como usted puede imaginarse, desemboca en un serio problema porque hace que los cristianos vivan por el impulso de sus propias conciencias, a menudo afectadas por el pecado, y no guiados a aquello que Dios ha revelado como su santa y bendita voluntad. Pero si la ley dada por Dios a Moisés, y estamos hablando de estos 5 primeros libros de la Biblia y toda esta ley que encontramos mayormente en los libros de Levítico y Éxodo y Deuteronomio, si esa ley dada a Moisés es inútil para salvar, y tal como vimos, no podemos tampoco menospreciarla por completo como inútil, porque nos estamos privando de algo que Dios reveló con un propósito. ¿Cuál es entonces su papel? Es decir, ¿para qué Dios dio la ley? Pablo va a responder a esa importante pregunta, especialmente luego de haber hablado en los versículos anteriores y incluso todo el capítulo 3, que la ley es inferior a la promesa. De hecho, desde el inicio del capítulo 3, el apóstol ha estado mostrando argumento tras argumento que la salvación viene por la fe y no por guardar la ley de Moisés. Que la promesa dada a Abraham, esto es, la promesa de Cristo, es superior a la ley y que la salvación está garantizada solamente por creer y no por obedecer todos esos preceptos de la ley, gracias a Dios. Y yo quiero que por un momento nos pongamos en el lugar de los de Galacia que estaban escuchando esta enseñanza desde las Escrituras. Entre otras cosas, la gente que estaba
encubiertamente entrando en estas iglesias de Galacia y diciéndole, ustedes son cristianos, pero además de eso tienen que guardar las obras de la ley por completo. Ellos estaban viendo que estas personas usaban la escritura del Antiguo Testamento para decirle, mira, está en la Biblia, dice que no debes usar cierto tipo de ropa, que no debes comer cierto tipo de alimentos, que debes circuncidarte, que si hay una mujer menstruosa es inmunda por 7 días, que si alguien la toca lo será también. Es decir, ellos estaban tomando todas estas leyes desde el Antiguo Testamento. Ellos eran cristianos, pero eran nuevos en cierto sentido en cuanto a muchas cosas. Y cuando alguien viene y les muestra eso y les dice, además de ustedes ahora tener a Cristo, deben cumplir todo eso, eso generaba confusión. Porque no era un invento realmente, no era algo que estaba cayendo del cielo, era algo que estaba saliendo de la Biblia. Como les digo, ellos debían sentirse muy confundidos luego de escuchar a Pablo hablar con argumentos tan convincentes y obvios que esa ley no producía salvación. Debían estar preguntándose entonces, ¿qué hacemos con esta ley? Es más, la tenemos aquí en rollos. ¿Para qué sirve esto? ¿Cuál es su propósito? Después de todo, antes de Cristo el pueblo de Israel convivió con ella. ¿Cómo que de repente ya no es importante? Escúchenme, tal vez nosotros lo podemos entender muy fácilmente ahora, pero para ellos eso era un desafío. ¿Por qué dejó de ser importante? Y esas eran preguntas honestas y lo son muy seguramente para algunos de nosotros en el día de hoy. Los que han leído esta carta o los que han leído el libro de Levítico, cuando van y empiezan, ¿verdad? Inicio de año, 1 de enero, hoy me empiezo a leer la Biblia, Génesis 1, 2 y 3, y al día siguiente y empiezan. En algún momento llegan a Levítico y dicen, ¿y eso qué hace aquí? Y empiezan a ver ese montón de reglas, que si el burro cae en el hueco, que si amárrate, que no sé qué, que la mujer póngase un cinto, que el hilo no lo trence, que si lo trenza, que sea de tal. Y dice, pero ¿y eso? Está en la Biblia, pero ¿y cómo hago con eso? Así que yo creo que este tema de hoy es relevante no solo para los de Galacia, sino también para nosotros. ¿Qué hacemos con esta ley? ¿Cuál es su relación con el Evangelio? Lo que Pablo pretende entonces mostrar en este pasaje es el siguiente argumento y va a ser el punto central de nuestro texto para los que van a los grupos ECO y toman nota. Si bien la ley no puede salvar, este es el argumento de Pablo, si bien la ley no puede salvar al creyente porque no puede producir vida, ella sí cumple un propósito importante y es hacer evidente el pecado para que entonces, convencidos de pecado, podamos correr a Cristo, quien es la promesa de salvación. El propósito de la ley es conducirnos a Cristo. Ese es el argumento de Pablo y lo va a desmenuzar, lo va a desarrollar en los versículos que nosotros hemos leído hoy y es lo que le va a dar forma a nuestro sermón en esta mañana. Y vamos a ver el desarrollo de ese argumento conforme Pablo va dando respuestas a los interrogantes que estaban surgiendo en la mente de los de Galacia y a los cuales él se está sabiamente anticipando. Y estos son los 3 puntos de nuestro texto con los que pretendemos probar este argumento. Número 1, la utilidad de la ley. Pablo va a mostrar en primer lugar que la ley sí sirve para algo y nos va a decir para qué en los versículos 19 al 20. Luego de eso, Pablo va a mostrar la relación entre la ley y Cristo. Él va a mostrar que no solo es útil, sino que guarda una estrecha relación con el Evangelio, versículos 21 al 22. Y finalmente va a mostrar Pablo qué funcionalidad tiene la ley para un creyente en el día de hoy, en los versículos del 23 al 25. Para los de Galacia, pero también para nosotros. Así que fíjense que parece que Pablo usa una línea de argumentación bastante simple. La ley sí sirve, tiene relación con el Evangelio y es útil para nosotros hoy en día. Utilidad de la ley, relación entre la ley y el Evangelio y la funcionalidad de la ley. Así que vamos a ver nuestro primer punto para ir desarrollando nuestro argumento. La utilidad de la ley. Miren lo que dice el versículo 19 del capítulo 3 de Gálatas. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Es la pregunta que se plantea ahí. Y Pablo responde, parece de manera muy llana y simple, bueno, fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador.
Nuestro texto comienza con una pregunta y tiene una respuesta que surge del racionamiento anterior. Miren que dice, y entonces, es decir, ya que has dicho que la ley es inferior a la promesa y que la ley no puede salvar y que la ley no produce vida, entonces ¿para qué sirve? Tal como lo hemos explicado, ese es el motivo de esta pregunta. La respuesta es rápida. Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente. Ahora, vamos a tratar de desmenuzar esa respuesta de Pablo, porque uno pudiera decir, eso se ve como muy simple, pero no entiendo, ¿cómo así que a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente? ¿Cuál simiente? ¿Y cómo así que por un mediador y ángeles? Vamos a desentrañar esa respuesta de Pablo. Miren que la respuesta dice en primer lugar que la ley es útil y fue dada a causa de las transgresiones. Y eso no es algo fácil de traducir, debemos admitir. Algunos sugieren que la ley surgió para resolver el problema del pecado. Como quien dice, Dios la dio para que el hombre pudiera salvarse de sus pecados, pero de haber sido así, Cristo no habría sido necesario. Así que podemos descartar ese motivo de una vez. Así que la mayoría de los estudiosos y comentaristas apuntan a que la idea es más bien, escuchen esto, que la ley se introdujo para hacer más evidente las transgresiones y el pecado. La ley se introdujo para hacer más evidente o más graves las transgresiones y el pecado, como una forma de sacarlo a flote, al mismo tiempo que le ponía un nombre y le atribuía una sanción. De alguna manera ya matar era malo antes de que viniese la ley, pero lo que hace la ley es decir que matar es una cosa que ofende a Dios porque atenta contra la imagen de Dios, pero que tiene una sanción. Quien mate morirá también, de acuerdo a la manera en que lo haga. Pero también una legislación. Quien mate en defensa propia podrá tener derecho a protegerse. Quien mate o no mate, sino que cause daño al cuerpo mutilando una oreja, tendrá derecho como sanción que le quiten una oreja, etcétera, etcétera, etcétera. Así que la ley se introdujo como un medio de legislación, pero también como una forma de hacer abundar el pecado. Todas esas leyes lo que hacían era hacer evidente que el hombre era ciertamente un pecador y se lo estregaba en la cara, como nosotros lo decimos en nuestro lenguaje. Y aquí puede surgir una pregunta. ¿Para qué Dios querría estregarle el pecado a la gente en la cara? Es decir, ¿qué gana Dios con hacer evidente el pecado de los hombres? Vamos a ver mucho más de esa respuesta en los versículos siguientes, pero otros pasajes relacionados nos muestran que Dios hizo eso precisamente para que abundara la gracia. Es decir, si Dios hacía evidente el pecado, cuanto mayor pecado hubiera, cuando Él perdonara a un pecador, Él iba a recibir mayor gloria porque indicaba que el perdón era superior a la gravedad de esos pecados. Es decir, que en cierta manera la ley estaba conduciendo al propósito de que Dios recibiera gloria por perdonar. Es como que este es tu prontuario y tienes una lista interminable. Has violado 676 leyes. Creo que estoy muy alto, Marta. ¿Puedes bajarle un poquito, por favor? Gracias. Así puedo gritar con más confianza. Porque estoy como aguantado, como que. Ahora sí, gracias. Entonces, tiene 676 leyes ahí. O sea, tiene 676 motivos para juzgarte. Pero yo voy a perdonarte. Entonces, donde sobreabunda el pecado, o donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia y eso da gloria a Dios. Y eso vamos mostrándolo como de manera muy vaga, pero más o menos ese es el propósito de introducir la ley a causa de las transgresiones. ¿Me siguen? Pero el texto sigue diciendo en la respuesta que esa ley tendría una funcionalidad temporal. Dice, hasta que viniese la promesa. Fue añadida a causa de las transgresiones, dice, hasta que, es decir, tenía una temporalidad, viniese la promesa. Y eso le atribuye un carácter interino a la ley. Es decir, ella no fue dada para que fuera perpetua, una idea contraria a la enseñanza judía, que ellos, por ejemplo, en la Torá, se enseñaba, de acuerdo al libro de Baruch 4:6, que ellos solían atribuirle cierto grado de importancia, decía que la ley era permanente y debía estar para siempre. Eso, y los judíos creían que la ley
debía permanecer para siempre. Así que lo que está añadiendo Pablo es la idea de que la ley iba a tener un carácter transitorio, temporal, como decimos nosotros, un mientras tanto. Ustedes se acuerdan que yo que no soy hábil con las manos, ¿verdad? A veces hay algo que está chorreando y agarro un neumático y lo agarro y digo, un mientras tanto. Y diría alguien, no, eso es un mientras siempre. ¿Verdad? Porque uno como que hace cosas mientras tanto. Bueno, la ley era un mientras tanto de verdad, verdad. No mientras siempre. Era mientras llega la promesa. Era temporal. Ella no podía dar vida, por lo tanto no podía ser eterna. Ella pretendía mantener al hombre confinado bajo pecado hasta que la promesa, y cada vez que leamos en este pasaje la promesa, la palabra que hay detrás es simiente, hasta que la simiente, y nosotros vimos eso en el último sermón, que esa simiente es, exacto, ustedes tienen muy buena memoria, que esa simiente es Cristo, hasta que Cristo viniera. Así que cuando hablemos de promesa aquí, piensen en Cristo. Promesa, simiente, Cristo. La promesa que Dios le dio a Abraham era que su simiente sería la salvación del mundo, de toda la familia de la tierra, o sea, Cristo. Muy bien. Hasta que viniera la promesa. Así que es apropiado decir, la ley no se dio para dar vida, tenía un carácter temporal y ese carácter temporal era hasta que viniera la simiente y la simiente es Cristo. Y si Cristo ya vino, entonces la función de la ley ha terminado. La ley era una medida, usando el lenguaje de nuestro sistema de justicia penal o del Código Penal, era una medida de aseguramiento intramural hasta el día del juicio. Era como una forma de decir, tú vas a ser sentenciado, hay un juicio que se está preparando, pero para que no te vueles, te vamos a tener aquí en los calabozos de, ¿cómo se llama esto de la Fiscalía en Bogotá? En el búnker de la Fiscalía, ¿verdad? Hasta que llegue el día del juicio y se te dicte la pena. Bueno, gracias a Dios, para muchos de nosotros el juicio fue a nuestro favor. Y en Cristo obtuvimos vida eterna. Pero esa idea es no perfecta, pero ilustra muy bien el papel de la ley. Lo ilustra muy bien. Ahora, otro elemento de esa respuesta no solo es que fue añadida por las transgresiones, era temporal, sino que también fue dada por un mediador contrario a la promesa. Es decir, además de mostrar la utilidad de la ley, Pablo muestra también su condición de subordinada a la promesa. Es decir, la ley nunca tuvo el propósito de estar por encima de la promesa. Recuerden, promesa igual a simiente, igual a Cristo como medio de salvación. Es decir, la ley nunca pretendió estar por encima de la promesa. Ella estuvo siempre subordinada. Y la forma de ver eso es que cuando Dios dio la ley, Dios usó a un mediador, a Moisés, para darle esa ley al pueblo. Pero cuando Él dio la promesa, Él no usó un mediador. Él buscó a Abraham y le dijo, en ti y en tu simiente será. Y Él hizo el pacto directamente con Abraham. Es más, fue un pacto unilateral, una decisión de Dios que es uno, y Él, sin necesidad de nadie, dio la promesa. Entonces Pablo está usando este argumento para probar que la ley no solo era temporal, sino que además era inferior en el sentido de su relevancia en relación con la promesa. Entonces, con esto, Pablo está ratificando lo siguiente, que la ley sí tenía una utilidad, pero que tal utilidad no estaba por encima de la promesa de Cristo. Lo que los judíos solían decir era, si tú quieres tener la promesa de Abraham, es decir, estar siendo parte de su familia, tú tienes que cumplir toda la ley. Y Pablo está diciendo, no, es al revés. La ley nunca tuvo el propósito de introducirse para llevarnos a la promesa, porque ella es inferior a la promesa. Y es la promesa la que nos asegura que nosotros vamos a ser herederos con Cristo y miembros de la familia de Dios. Ahora bien, la ley sirve a la promesa y no al revés. La ley está al servicio de la promesa, no la promesa al servicio de la ley. ¿Y cómo está la ley al servicio de la promesa? Bueno, ese es el argumento de Pablo. La ley hace que veamos nuestro pecado, nos hace ver como condenados y entonces decimos, oh,
y ahora ¿quién podrá defendernos? Y corremos, ¿a dónde? A la promesa de salvación que viene por creer solamente en Cristo Jesús. Me siguen hasta aquí, ¿verdad? Ustedes como que sienten que ya Pablo va descomprimiéndose porque estaba un poquito pesado este capítulo 3, uno como que ley, gracia, promesa, simiente, Antiguo Testamento, y como que uno dice, oh, luz al final del túnel, estoy entendiendo Gálatas. Ahora, eso era importante que los judíos lo entendieran. La ley conduce a los que se exponen a ella a la promesa. De nuevo, de ninguna manera es lo contrario. No se obtiene la promesa por cumplir la ley. Y el punto hasta aquí parece claro, ¿verdad? Ahora, ¿sigue la ley haciendo ese trabajo en nosotros ahora? Porque bueno, eso fue como para los judíos y la ley terminó en el tiempo judío cuando vino Cristo, pero nosotros no vivíamos bajo esa ley en cierto sentido. O no sé si hay alguien aquí que en algún momento haya vivido como un judío perteneciente a la ley judía y de repente conoció a Cristo y empezó a cambiar sus posiciones. Si ese es el caso, es una excepción. Pero nosotros no era como que antes de Cristo vivíamos confinados bajo esa ley de Moisés. No era como que vamos a ir al colegio a aprender la Torá. O sea, no, ninguno, ¿verdad? Pero aunque nosotros no vivimos como los judíos, regidos estrictamente por la ley de Moisés, en cierta manera sí lo estamos por los aspectos morales de esa ley. Y cuando me refiero a aspectos morales, me refiero estrictamente a los 10 mandamientos. Eso sí que regía nuestra vida, ¿verdad? Nos acusan continuamente delante de Dios. Revelan nuestro pecado. No podríamos nosotros arrepentirnos, por ejemplo, del chisme o la mentira o el robo, la holgazanería, que es robo, la idolatría, la avaricia, la codicia, la lujuria, si no fuera porque tenemos el dedo tembloroso de la mano de Dios en la ley mostrándonos que estamos ofendiendo a Dios. Es decir, no robarás sigue siendo un mandamiento vigente. Yo recuerdo que antes, cuando usted iba entrando a Barranquilla, habían unos letreros, que eso era una zona bien peligrosa, la entrada a Barranquilla, y había unos letreros que decían, no robará, Éxodo 20. ¿Tá? O sea, como que ellos tenían la esperanza de que por lo menos cuando el ladrón fuera a atracar al frente de ese aviso, fuera redarguido por el Espíritu. ¿Quién sabe? Además que alguno de esos ladrones se habrá arrepentido en un atraco, ¿cierto? A mí particularmente cuando me escriben mensajes de texto, estos ladrones de estafa, ¿no? Que mira que te ganaste un premio, no sé qué, dale clic aquí y reclámalo. Yo les respondo, no robarás. Eso es un mandamiento, arrepiéntete, hay esperanza para ti en Cristo Jesús. Yo uso la ley para acusarlo. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos que está vigente. ¿O por qué? El adulterio, por ejemplo, es un pecado porque la Biblia dice no cometerás adulterio, la codicia y todas estas cosas que nosotros tenemos ancladas a nuestra ley moral, aunque no la tengamos escrita visiblemente en nuestros manuales de convivencia como sociedad, de alguna manera están hasta traducidas en nuestros códigos penales y nuestros códigos de justicia, como que sentaron la base para las legislaciones modernas. O sea que sí ha estado ahí esa ley, de una o de otra manera, mostrándonos que estamos ofendiendo a Dios. Porque si ofendemos al Estado cuando la violamos, o ofendemos a otro cuando la violamos, estamos ofendiendo a Dios primeramente. Ahora, la ley hace, y esto es una utilidad práctica impresionante, que nos mantengamos humildes, que mantengamos viendo cuál es nuestra real condición. En su comentario a la epístola a los Gálatas, Martín Lutero señala lo siguiente, y cito: Dios entonces necesita un fuerte martillo, un potente mazo para romper las rocas y un fuego ardiente en medio del cielo para tumbar las montañas, es decir, para destruir a esta bestia furiosa y obstinada. De modo que cuando el hombre molido y quebrantado por la ley, hasta la nada, pierde las esperanzas en su propia fuerza, justicia y santidad, al sentirse tan desesperado y sediento, clame por la misericordia y la remisión del pecado. Fin de la cita. Dios sigue usando el mazo, el martillo de la ley para golpear la montaña de nuestro orgullo, parafraseando a Martín Lutero, y de nuestra propia suficiencia.
Así que no tenemos nosotros razón alguna para desestimar la ley como si fuera inútil, sino para apreciarla como el buen depósito que nos permite ver lo que Dios piensa del pecado, en primer lugar, su misma santidad, pero también lo lejos que estamos siquiera de cumplirla y más aún de llegar a la perfección. Cuando nosotros leemos toda esta cantidad de mandatos en el libro de Levítico y Deuteronomio, todo lo que debe venir a nuestra mente es, wow, definitivamente Dios es bien estricto. Y el hecho de que no se nos pidan a nosotros ese tipo de peculiaridades no significa que Dios ha cambiado en cuanto a su santidad. Lo que significa es que la forma en la que eso es procesado es distinto a como era procesado en el antiguo pacto. Ahora usted dirá, pero ¿y qué pasa con ese montón de leyes y otras cosas que nosotros vemos en el Antiguo Testamento? Bueno, algunos teólogos han definido que la ley se agrupa como en 3 categorías, por así decirlo. Leyes civiles, leyes religiosas o ceremoniales y la ley moral que incluye los 10 mandamientos. En cierta manera, esa ley civil estaba dada para legislar o para regular a Israel como una nación, como un estado teocrático. Pero cuando el evangelio, la promesa empieza a extenderse y creyentes empiezan a vivir en otras naciones, ya no en una teocracia, pues ellos no necesitaban esas normas civiles porque no estaban bajo el estado, por así decirlo, de Israel del Antiguo Testamento. Así que por defecto esas normas civiles quedan abolidas y Pablo dice en Romanos 13, sométase cada persona a las autoridades porque ellas han sido puestas por Dios. Eso quiere decir a las leyes de donde nosotros estemos. El segundo aspecto es el aspecto ceremonial, que incluye los sacrificios, los sacerdotes, las fiestas y todo lo que se ofrecía en el Antiguo Testamento. Todo eso tiene una meta. ¿En dónde? En Cristo. Cuando Cristo viene, todos esos sacrificios ya no son necesarios porque Cristo se convierte en el sacrificio suficiente. Entonces ya no son necesarios sacerdotes, ni personas que estén ahí quemando carne, la grosura, ofreciendo incienso, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque Cristo se convierte en nuestro sumo sacerdote. Entonces nos queda la ley moral. Y esa ley moral es una ley que refleja también el carácter moral de Dios. Y esa sí no podemos decir que podemos prescindir de ella. Esa atraviesa, por así decirlo, toda la Biblia y sigue siendo una regla vigente para nosotros. Y esa es una manera como de ver la ley y como de ir haciendo ciertas diferencias acerca de su utilidad para nosotros en el día de hoy. Pero eso nos pone entonces frente a un nuevo interrogante. Si la ley no tiene el propósito de salvar, sino acusarnos del pecado, entonces ella es enemiga de Cristo, de la simiente, de la promesa. Es decir, la ley nos hace pecadores mientras la promesa nos da vida. ¿Cuál es la relación entre la ley y la promesa? Básicamente. Y eso nos lleva de la mano al segundo argumento o a la segunda premisa de este argumento o al segundo punto de nuestro sermón. La relación entre la ley y Cristo. Miren lo que dice Pablo en respuesta a esa pregunta. Ustedes pueden verlo en el versículo 21. Luego, ¿la ley es contraria a la promesa? ¿Cuál es la respuesta de Pablo? En ninguna manera. Eso sería como en nuestro idioma, no, absolutamente no. La forma más enérgica de negación que había en el idioma original. En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Ahora bien, miren ahí que Pablo vuelve a ratificar que la ley nunca tuvo el propósito de dar vida. Él lo dice claramente, en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Lo que Pablo está diciendo es, si la ley hubiese tenido el propósito de dar vida, no estuviéramos hablando de ninguna promesa, ni de Cristo, no estaríamos yo no estaría ni escribiendo esta carta. Porque si la ley ya fue dada, pues vive de acuerdo a ella y sálvate. Pero ese, dice Pablo, no fue su propósito. La ley y la promesa no se contradicen entre sí. La ley y la simiente, la ley y Cristo no se contradicen entre sí, pero eso no significa que tengan el mismo propósito. Dos cosas pueden ser diferentes y no necesariamente opuestas. Ustedes pueden entender eso, ¿verdad?
dos cosas son diferentes, no necesariamente opuestas. Simplemente son dos etapas de un mismo proceso y en ese sentido es que son diferentes, no contrarias la una a la otra. Hermanas amadas que están aquí, yo voy a usar un ejemplo muy de la cotidianidad de nuestro hogar, en el cual a veces participamos nosotros también los hombres y deberíamos hacerlo con más frecuencia. Lavar la ropa y planchar no son la misma cosa, ¿cierto? Pero tampoco son cosas opuestas. Lo contrario a lavar la ropa es ensuciarla. Y lo contrario a plancharla es arrugarla. O ponerla en el sol después de sacarla de la secadora. Así, ¿cierto? Está arrugadísimo. No son dos cosas opuestas, son dos cosas diferentes. Evidentemente no son lo mismo, pero son partes distintas de un mismo proceso o de un mismo propósito. ¿Cuál es el propósito? Bueno, que usted pueda verse bien el domingo por la mañana, con su ropa en orden. Usted la lava y la plancha en el caso de que se planche la ropa. Dos partes de un mismo propósito. Ahora, esa es la relación, y perdónenme que haya usado un ejemplo tan vago, pero estaba anoche yo pensando, ¿qué ejemplo puedo utilizar para ilustrar una verdad tan profunda? Y miré un suéter sucio mío en él. Claro. Esa es la relación entre la ley y la promesa. No es que la ley sea un camino, escuchen, para salvar, que se opone a la fe en Cristo, y era así como lo veían los judíos, cumple la ley y vivirás. No, pero Pablo dice, no es que se oponga como un camino alternativo a Cristo, pero ellos lo estaban entendiendo mal. La ley era un camino, sí, pero para conducir ¿a dónde? A ver nuestro propio pecado, para luego continuar y entrar por la puerta de la salvación en Cristo. No era un camino diferente. Pablo, si pudiera decirlo en términos bien amables, así bien cariñosos, diría, hombre, ustedes estaban entendiendo mal eso, hombre. No. No era que la ley, que si tú la guardabas, entonces Dios te daba el premio de la promesa. No, hombre, no era así. Ustedes entendieron mal a Moisés. No. Era que cuando ustedes caminaran por la ley, se iban a encontrar con que, ¡ah! Dios mío, no puedo cumplirla. Y iban a caer de rodillas ahí, iban a creer en Cristo, a clamar al Señor por misericordia, y la puerta que estaba bien cerrada se iba a abrir y entonces iban a entrar a la promesa, pero era el mismo camino. Ah, Pablo, pero haberlo dicho antes, Pablo. Si lo hubiese dicho antes, nos hubiéramos ahorrado todas estas discusiones. Mira que hasta nos dijiste insensatos, tontos, torpes. Por medio de la ley, todo es encerrado bajo pecado. ¡Pum! Es una puerta con la que nos estrellamos para que la promesa fuera dada a los creyentes. Y con el ánimo de ser todavía más gráfico, imagina a los pecadores como una manada de lobos salvajes, como diría Charles Hobbes en su libro El Leviatán. El hombre es el lobo del hombre, se comen entre ellos, se matan entre ellos, se muerden los unos a los otros. Y luego aparecen unas personas a las que no le vemos la cara en la escena, sino solo el cuerpo, y los toman y los encierran en jaulas para ser conducidos a un lugar donde luego serán domesticados y transformados en su naturaleza para que ahora puedan vivir en libertad. Más o menos ese es el trabajo de la ley. Era el hombre sin cara que nos estaba encerrando para contener nuestra naturaleza salvaje y llevarnos al final a donde pudiéramos experimentar una verdadera libertad. Eso es la ley, una jaula temporal que nos encierra hasta que lleguemos a Cristo, donde nuestra naturaleza lobuna, ¿se dice así? Será transformada en mansos perritos pequineses. Si la ley, yo estoy hoy como muy doméstico, ¿verdad? Si la ley entonces, el guardar las normas, la obediencia moral, no nos conduce a Cristo, entonces nos conduce a la condenación. Si guardar la ley no nos termina conduciendo a Cristo, entonces nos va a conducir a una condenación porque es un callejón sin salida.
No puede hacer nada por nosotros. Y ese es básicamente el problema con el que muchos viven hoy. De hecho, personas que viven una vida secular sin Dios, viven con esa filosofía. Ellos viven preocupados por ir al cielo o por tener una mejor vida, y entonces empiezan a vivir a la luz de ciertas normas y reglas, porque creen que eso va a traer una recompensa definitiva al día de su muerte. Pero ellos debían de ser más bien honestos y en ese acto de honestidad espiritual darse cuenta, y esto solo lo puede hacer Dios, entre otras cosas, hermano, no el hombre, que si quieren ser buenos deben ser perfectos y que eso es imposible. Y cuando se den cuenta de eso, entonces que puedan también darse cuenta de su fracaso o de su bancarrota espiritual, como dirían algunos, y luego que se vean en esa condición de fracaso, entonces puedan correr a Cristo. Ese sería el acto de honestidad. Y no seguir perseverando en el hecho de que si yo llego a ser buena persona, yo solo necesito portarme bien y ser buena persona, y al final Dios me dará la recompensa. Cristo es la meta de la ley. Y es por eso, hermanos, que muchas cosas antes que se guardaban en el Antiguo Testamento han llegado a su fin ahora, porque Cristo es como la meta, es como la cinta de la meta final. La ley rompe la cinta y una vez la cinta se rompe, la ley ya no sigue corriendo. Cristo es la meta de la ley. Las estrictas leyes de purificación, la circuncisión, el sacerdocio, los sacrificios, tantas otras cosas que vemos en el Antiguo Testamento tenían una sola meta: esperar a que llegara la simiente, a que llegara Cristo. Entonces, esas cosas quedan abolidas y ahora estamos en manos de un nuevo dueño. Padres que están aquí, madres que están aquí, como ven, la meta de todo lo que hacemos nosotros, por ejemplo, en la crianza, no es que nuestros hijos guarden un montón de normas, que respeten a los mayores, que digan sí señor, sí señora, que no comprometan nuestra reputación, que no se quiten los zapatos en la calle. Esas cosas tienen valor moral. Y créanme, yo sé que tienen mucho valor moral. Pero la meta está más allá de eso. Nosotros debemos ser enfáticos en mostrarles que ellos son incapaces de guardar todas esas normas a la perfección y que ellos necesitan correr a Cristo. Tener un nuevo corazón y una nueva vida, ser nuevas criaturas. Nuestra meta no es convertir a nuestros hijos en un ejemplo de moralidad para que sean, como hemos dicho desde aquí, usando palabras del pastor Sujel Michelén, nuestro departamento de relaciones públicas. No, nuestros hijos no son nuestro departamento de relaciones públicas. Ay, mira qué bien se porta. Ay, mira, pero mira que ese muchacho, ay, no, Dios mío, es tan respetuoso, es tan perfecto. Su papá sí que hizo un buen trabajo. No ha sido nada, la verdad. La verdad es que él nació así. Él nació así. No, hermanos míos, esa no es nuestra meta. Nuestra meta es que ellos en Cristo y por Cristo y a causa de Cristo puedan vivir de esa manera. Eso es glorioso. Pero es porque Dios realmente ha transformado sus vidas, no porque tienen una lista pegada detrás de la puerta de su cuarto con todo lo que no tienen que hacer y con todo lo que sí tienen que hacer. Y entender esto, el papel de la ley nos ayuda a entender cómo criar también a nuestros hijos y el papel de las normas en casa. ¿Por qué damos normas en casa? ¿Por qué establecemos reglas en la casa? Lo cual está muy bien establecer reglas en la casa. Está muy bien establecer normas. Lo contrario no es la anarquía. Lo contrario es encontrar el propósito correcto por el cual esas normas existen. Yo te quiero prevenir del mal. Yo quiero prevenir que mientras tú estés en casa, tú puedas por lo menos andar por el camino correcto, pero que al final yo entiendo que estas cosas deben conducirte a una necesidad mayor, porque un día tú no vas a estar en casa. Un día yo no voy a ser tu ayo, tu protector, vamos a ver eso ahorita. Un día yo no voy a poder protegerte y tú necesitas una fuente que te impulse para vivir, que sea más grande que estas normas. Y eso está en Cristo Jesús. Y me encanta pensar en la utilidad de la ley en la crianza desde esa perspectiva, ¿no? Con ese entendimiento. Finalmente,
luego de ver esta aplicación, Pablo termina aplicando la realidad de que la ley ha llegado a su meta final, mostrando los resultados que ella tiene en los creyentes. Algunos de ellos, los de Galacia, nostálgicos por tener que desprenderse de la ley, todavía no podían comprender todas las cosas que tenían seguras en Cristo. Quiero que te imagines a esos hermanos de Galacia, algunos, otros tal vez más obstinados, después de escuchar a Pablo. Oh, Pablo, yo todavía tengo dolor de la circuncisión y había cambiado toda mi ropa. Pablo, yo que había empezado a comer comida kosher y había sacado el cerdo de mi casa, esta Semana Santa que pasó no comí bagre precisamente porque quería guardar, y tú me estás diciendo que y entonces, pero ellos todavía no estaban seguros de lo que tenían en Cristo. O sea, para ellos era nostálgico porque todavía no habían agarrado. Era como que yo no puedo soltar esta rama si todavía no he agarrado esta otra. Y entonces Pablo lo que pretende mostrarle en los versículos finales del 19 en adelante es precisamente hacia dónde se aplica esa realidad. ¿Qué es lo que ellos tienen ahora? Y eso es bueno, hermano. Me encanta esta manera de proceder de Pablo. Esperen, no suelten eso porque yo se lo estoy diciendo solo por soltarlo. Asegúrense de lo que van a agarrar y de lo que ustedes tienen en Cristo. No es desechar la ley porque yo estoy diciendo que ya llegó la meta a Cristo. Es que ustedes sepan qué significa que Cristo es la meta y qué es lo que son en Cristo, porque si no, no va a tener sentido. Y eso nos lleva a nuestro tercer y último encabezado esta mañana. La funcionalidad de la ley. La funcionalidad de la ley. Dice el versículo 23. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Reina Valera no capta tan claro lo que Pablo quiere transmitir en el versículo 25, que es más como una exclamación. Es algo como, ¿saben cuál es la buena noticia? La fe ha venido. Nosotros estábamos confinados en la ley hasta que viniera la promesa que es por la fe. Y la buena noticia es, la fe ha venido. Pero la fe ha venido, ya no estamos bajo ayo. En otras palabras, miren a su alrededor. Cristo vino, murió en la cruz del Calvario. Eso significa que ya estamos en esa época. En esa temporada, y ustedes no se han dado cuenta. No lo han notado. Pablo da una descripción aquí mucho más precisa del papel de la ley en la realidad de los creyentes. Y él acude a una figura muy conocida en la cultura romana. Y era la figura de un pedagogo. Esa es la palabra, de hecho, literalmente para ayo. La ley era nuestro ayo. Yo sé que esa palabra es como del español de 1600. No es una palabra de nuestro idioma. O sea, nosotros no decimos como que, mira, te voy a enviar a un ayo para que ese ayo... O sea, para algunos de nosotros ayo es como que raro. La palabra que hay detrás allí es una palabra griega de donde viene nuestra palabra pedagogo. Y aquí tenemos varios pedagogos entre nosotros, ¿verdad? Y están familiarizados con esa idea. Y ese era un concepto muy común en la cultura romana. Los pedagogos eran una especie de tutores, a veces eran esclavos de una familia, no necesariamente esclavos como nos imaginamos los esclavos con cadenas, no, eran siervos de una familia, y otras veces eran expertos en el trabajo que se habían convertido en pedagogos profesionales, que se ocupaban de la enseñanza, escuchen, moral, artística, vocacional y lógica, como que tenían el trabajo de entrenar al niño y supervisaban además su conducta. Estos pedagogos llegaron a desarrollar prácticas bastante estrictas y estaban al pie de todo lo que el muchacho hacía en todo momento. Debían rendir cuentas y tenían en algunos casos la autoridad para corregir con cierta severidad si el niño
o el adolescente se descarriaba hasta que cumplía la edad suficiente y entonces el pedagogo lo entregaba a sus padres para que los padres lo pudieran emplear ya fuera en algún negocio familiar o en alguna otra actividad o que fuera útil a la comunidad. Ahí terminaba el trabajo del ayo, el pedagogo. Mire, aquí está su hijo. Usted me lo entregó y era terrible. Aquí se lo entrego. Y yo veo a algunos como que, ay, ¿dónde habrá esos pedagogos hoy en día? ¿Dónde puedo buscar en Google pedagogo ayos en Santa Marta, servicio de ayología en Santa Marta? Ahora, esa figura encaja perfectamente lo que el apóstol quiere transmitir. Encaja perfecto. La ley fue nuestro ayo, otra forma de decirlo, nuestra niñera, nuestro pedagogo, hasta que llegamos a los brazos del Padre. Era ridículo, escúcheme, en la época, era ridículo pensar que un adulto quisiera devolverse a vivir bajo el yugo de su pedagogo. Ellos lo que querían era, yo no veo la hora, ya me faltan 3 años, ya voy a terminar, este año me tiene aburrido, me tocó el más difícil, no tengo libertad para nada, está pendiente de todo, me tengo que levantar a las 5 de la mañana y me enseña hasta las 3 de la tarde y de ahí tengo que comer, lavarme las manos 47 veces, estoy aburrido. Así que no era común que tuvieras a un adulto como que, ay, yo recuerdo tanto a mi ayo que me gustaría irme otra vez a vivir con él. No, ellos lo que anhelaban era el día en que ellos pudieran llegar a los brazos o a la casa del Padre. Y aunque esos hombres hacían un trabajo positivo, no es que ellos estaban maltratando, o sea, el trabajo de ellos era positivo, eran vistos de forma negativa por los adiestrados. ¿Cuántos estudiaron aquí en colegio de monjas? ¡Wow! Eso explica muchas cosas en esta iglesia. Y si estudiaron en colegio de monjas, ustedes saben que todo lo que ustedes querían era que llegaran las vacaciones. ¿Cierto? Ay, Dios mío. Ahora imagínate una monja dedicada, personalizada, solo para ti. Ah, y ahora sí captaron la idea, ¿verdad? Ese era el propósito. Entonces Pablo lo que está diciendo es, ustedes ¿por qué van a querer irse otra vez al ayo? Él hizo su trabajo y fue bueno en su momento, pero ya hemos llegado a la edad adulta. Era absurdo que alguien quisiera o deseara siquiera volver. Y eso era lo que estaba, esa reacción que ustedes acaban de tener era la de los hermanos de Galacia. Ah, sí. Ah, sí es la cosa. No es posible que alguien que ha experimentado a Cristo quiera otra vez volver al yugo de esclavitud, a menos que no entienda que está en un yugo de esclavitud, o a menos que no entienda lo que significa estar en Cristo. Y yo creo que es más lo segundo que lo primero. No entiende lo que es estar en Cristo, entonces quiere estar en esclavitud. Y eso tiene unas consecuencias gloriosas que veremos la semana que viene. ¿Qué es lo que es estar en Cristo? Ya no bajo el ayo, sino en Cristo. Todas las implicaciones que eso tiene. Empieza Pablo con esa frase, la fe ha venido. Ahora ustedes son hijos de la promesa, herederos, coherederos con Cristo, hijos de Abraham, miembros de la familia de Dios. Están unidos a Cristo. No hay divisiones entre ustedes. No hay ni judío, ni griego, ni escita, ni mujer, ni hombre, ni esclavo, ni libre. Todos son uno en Cristo. Pablo le está diciendo, abran los ojos. Esto es todo lo que ustedes son. No se preocupen, vamos a desarrollar eso más el próximo domingo, pero esa es la meta de Pablo. El día que somos liberados del ayo ha llegado. Ya vino el día. 1 de enero. Ya el año se acabó. Te vas con tu papá. Yo ni me despido de ese ayo. Yo corro. Suerte. No quiero saber más de usted en la vida. El día de nuestra liberación, el día en que somos recibidos por el Padre, ha llegado, mis amados. Ya no estamos más en esclavitud, ya no somos más acusados, ya no estamos destinados a la condenación. A Él sea la gloria. A Él sea la gloria. Amén. Amén. Ahora, hermanos,
definitivamente es importante para un creyente entender la relación entre la ley y las promesas, o esto es la ley y Cristo, o la ley y el Evangelio, que es el título de nuestro sermón. ¿Cuál es su función hoy? Por no entender esto, muchas personas cuando leen el Antiguo Testamento, al no tener de nuevo ese conocimiento, no saben cuáles son las cosas que están llamados a observar y cuáles no. Y en consecuencia, tenemos personas que guardan los días, las fiestas, que practican cosas que ya no tienen ninguna utilidad. No entender el papel de la ley para los creyentes en el día de hoy ha traído consecuencias desastrosas a la iglesia. Vemos, por ejemplo, personas practicando celebraciones que eran propias del pueblo de Israel bajo la ley, fiestas de primicias, tabernáculos, Pentecostés y otras cosas que estaban vigentes solo cuando había un sacerdocio que podía administrarlo y recibirlo. Pero ese sacerdote ya no está y hay que dejarlo claro. Los pastores de hoy no son el equivalente a los sacerdotes del Antiguo Testamento. Yo recuerdo antes que se hacían actividades y cosas de grupo, entonces era la hora de la comida y el plato primero con la presa doble era para el pastor porque era la primicia, ¿verdad? Entonces había que atravesar la mesa con todos los creyentes, con plato, y ponerlo ahí a los pies del sacerdote para que él orara por los alimentos y bendijera la primicia. Ni que fuera Aarón. Y esas cosas están como que implantadas en un chip inconsciente y se empiezan a practicar un montón de aspectos que no van conforme a la palabra. Y voy a decirlo de nuevo, los pastores de hoy no son el equivalente a los sacerdotes del Antiguo Testamento. Los que dirigen la alabanza no son los levitas. Así que no, que mira, vamos a pasar a nuestros levitas hoy para que nos dirijan en la adoración y aquí estamos pidiendo el certificado de a qué tribu pertenece para saber si realmente son de la tribu de Leví o no. No. Y las esposas o las hermanas de los pastores no son las profetas del pueblo. Fin de la cita. Pues tuviste una moda de repente que surgió, ¿verdad? Que el pastor se convertía en apóstol y la esposa por un decreto divino en profeta. Entonces en la foto salían los dos, apóstol y profeta fulano de tal. Algunos incluso establecen divisiones en sus locales de reunión como si fuera el templo del antiguo Israel. Llaman al púlpito el altar. Eso no es correcto porque aquí no ofrecemos un sacrificio. Esto es un púlpito donde se predica la palabra. No es, y esa es la diferencia entre un altar en una misa católico-romana donde hay un altar porque ellos ofrecen a Cristo en la Eucaristía como un sacrificio. Nosotros creemos que el sacrificio se ofreció una vez y para siempre por nuestros pecados, así que esto es un púlpito de madera como el que hizo Nehemías en los días de Esdras, que era más alto que todos para que la palabra pudiera ser predicada. Bueno, no es de madera por eso, es porque nos salió un poquito más cómodo. Pero a veces esas divisiones llegan al punto de que si alguien no es un miembro consagrado, no puede pisar el altar porque se puede morir esa noche. Y entonces tienen niveles. Arriba se sienta el pastor y la esposa. Y más abajo como que los líderes. Y más abajo hay un púlpito más chiquito donde pasa la congregación. Sí, los normalitos, el hermano que va a orar, ora allá abajo. Y él está sentado ahí arriba en una silla de madera, de esas de teca enormes, con una corona roja arriba, así, todo, como un trono. ¿Qué es esa suntuosidad? Y pareciera como que esos locales se convierten en el templo de Salomón. Y como eso, muchos ejemplos que tiempo me faltaría, por supuesto, para mencionarlos. Todos, consecuencia de no entender el verdadero papel de la ley en el plan de redención y su función ahora para nosotros. Una vez fui a una iglesia donde hacían bajar el espíritu con un chofar. Decían ellos, vamos a hacer bajar el espíritu, entonces tomaban un chofar y el que tocaba el chofar debía tocarlo además con un, no sé cómo que se llama esto,
una cosa de esta judía, un manto de esos encima, porque si no el espíritu como que bajaba mal, no sé, como que... ¿Y sabes qué? Mi amigo que estás aquí, si tú no eres cristiano, si todavía a ti no te ha venido la fe, hoy es el día en el que tú puedes confiar en el Señor. Porque la buena noticia es que la fe ha venido. Hace más de 2000 años está entre nosotros. La promesa de Cristo vino a este mundo. Él vivió una vida recta y perfecta y sin pecado. Y murió al tercer día y fue resucitado entre los muertos. Y es en Él en quien tenemos vida eterna. No vivas más en la esclavitud de la culpa que tú no vas a poder resolver por tu propia cuenta. Vas a seguir dando vueltas alrededor de lo mismo. Hoy el Señor está dispuesto a recibirte y perdonar todos tus pecados. Y solo tienes que creer y confiar en Él. No tienes por qué vivir más en la esclavitud de tu pecado y de la culpa, porque Cristo ha pagado el precio de nuestra libertad.